legales del expresidente Pérez, quien según el Ministerio Público y la CICIG es el presunto cabecilla de la estructura de defraudación en la línea. Lo que el presidente plantea en esa carta es una denuncia para que la comunidad internacional sepa su situación que está viviendo, en el sentido no solamente es la violación del debido proceso en su caso concreto, sino que también la violación de la soberanía nacional con la injerencia de otros gobiernos en las políticas o en la administración de justicia. Jamás él cometió ese delito, pero hoy por hoy no están buscando a los responsables, sino que están fabricándola a él como culpable al filtrar información sistemáticamente a la prensa para ir satanizando e ir criminalizándolo ante la opinión pública. Se le está aplicando la ley retroactivamente porque lo despojaron de las propiedades que él había adquirido antes de ser presidente. Además, se demuestra que el Ministerio Público se ha convertido en un operador de la CICIG como una policía política para buscar a como dé lugar su culpabilidad. Moisés Galindo refirió que Pérez Molina es un perseguido político por parte de la CICIG, que es el instrumento de injerencia del gobierno de Estados Unidos en las instituciones que imparten justicia. Pérez Molina, expresidente de Guatemala, guarda prisión preventiva en la cárcel militar de Matamoros hasta su próxima cita con la justicia, programada para el 21 de diciembre de este año. Y nosotros tenemos que seguir con más noticias esta mañana. Sí, tenemos que seguir con esta información. El abogado Gabriel Orellana, la petición, dice, de los defensores del expresidente Otto Pérez Molina tiene en definitiva algún tipo de tinte político, y lo que buscan los defensores, según este experto en materia jurídica, es que el caso de ser un proceso judicial se transforme a un proceso político, y dice sobre todo utilizando el apoyo de opositores del gobierno estadounidense. Vamos a ver lo que él tiene que decir al respecto. No deja de tener algunas aristas políticas por la calidad de lo que fue el acusado, pero en este momento lo que se trata es de llevarlo a una dimensión política extra fronteras. Cree que si la intención era tratar de buscar una solución jurídica, era prudente acudir a los foros adecuados, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamar la atención de la Comisión Internacional de Juristas o del relator de la ONU. El abogado Gabriel Orellana explicó los motivos. Lo que sucede es que ellos buscan un bloque que sea antagónico con los Estados Unidos, porque ellos mismos han señalado que lo que pretenden es neutralizar la influencia que real o supuestamente en este caso ejerce el gobierno de los Estados Unidos sobre CICIG y sobre el gobierno de Guatemala. Siendo ese un punto difícil de sobrepasar para Otto Pérez, y que justifica la razón por la que sus abogados acudieron a CELAC como el foro adecuado para ventilar el caso. No podemos olvidar que la extensión del plazo para que CICIG opere en Guatemala la firmó, nadie lo puede negar, Otto Pérez Molina. No creo que él pueda llegar ante la comunidad internacional a negar que esa es su firma. Los defensores de Otto Pérez alegan la soberanía del Estado, pero fueron a quejarse a un organismo internacional. Con esa acción favorecen la injerencia extranjera dentro de nuestras fronteras, siendo inconsecuente con sus propios principios, agregó Orellana. Regreso al paradigma de un destacado miembro de CELAC, que es el Estado venezolano, en el cual ellos sistemáticamente se han negado a que comisiones internacionales lleguen a investigar la situación de la oposición dentro de su país, aduciendo que son un país soberano. Entonces yo lo que veo acá del planteamiento de Otto Pérez Molina y de sus abogados es un contrasentido.
Cambiamos ahora de tema y es que los representantes de cada familia de damnificados de la luz que soterró el caserío Cambrai 2 visitaron conjuntamente con representantes de los Ministerios de la Defensa, de Comunicaciones y también la Conred el nuevo terreno ubicado en el kilómetro 26.5 en San José Pinula, donde serán trasladados. Las imágenes que vemos en pantalla son de la finca que será ahora el nuevo hogar de los damnificados por el alud del pasado 1 de octubre. Cada vivienda será construida en una superficie de 6 metros por 15. Esto abarcará una extensión para 150 viviendas. Para que alcance, se le agregará al terreno una manzana de aproximadamente 300 metros, donde se podría edificar la escuela de la colonia, así como una iglesia y un centro de salud. Se espera que la urbanización cuente con todos los servicios: agua, luz, calles asfaltadas y un monumento en honor a las víctimas fallecidas en el desastre del 1 de octubre. Todo el proyecto está valorado en 20.105.000 quetzales. Bueno, y en otra información, tras los ataques que han sufrido las unidades de transporte de las rutas de Antigua Guatemala, los pilotos han decidido suspender labores en esas rutas ya que se sienten amenazados, dicen, por integrantes de la Mara 18. Un hombre falleció y una mujer resultó herida en uno de estos hechos que registraban ayer jueves en contra de los transportes Orellana. El incidente ocurrió en el kilómetro 28 de la ruta interamericana, jurisdicción de San Lucas, Zacatepeques. Mientras tanto, en la calzada Roosevelt, otro incidente se registró. Pese a diversos disparos, nadie resultó herido en este incidente en la Roosevelt. Pilotos de 48 buses de los transportes Orellana deciden suspender ese día labores desde el mediodía de ayer hasta que las autoridades, dicen, les den la seguridad necesaria, porque esta violencia les afecta a ellos y a los usuarios, dice, que de Antigua Guatemala se dirigen hacia la capital. Mientras tanto, representantes de los pilotos han solicitado una reunión con encargados del Ministerio de Gobernación para así encontrar una solución a esta ola de violencia. Y justamente hablando de las extorsiones que se están viviendo en nuestro país, Alberto Cardona tiene más información. Queremos ver cómo estamos amaneciendo en el territorio nacional. Vamos con él entonces para que nos comente. Alberto, muy buenos días. ¿Qué nos puedes comentar y qué hacen las autoridades respecto a estas extorsiones? Gracias, compañeros, muy buenos días y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Tenemos importante información. Los pilotos y ayudantes que se conducen hacia la Antigua Guatemala nos han comentado vía teléfono celular que no estarán prestando el servicio normalmente porque las autoridades de la Policía Nacional Civil no se han comprometido luego de 24 horas de los hechos que han cobrado la vida de un piloto a manos de pandilleros que se conducen en motocicletas. La policía pues no les ha informado cuál será el plan de seguridad que estarán implementando para evitar y que las pandillas continúen con esta ola de extorsiones y ataques en contra de los pilotos y ayudantes, principalmente en este sector de la calzada Roosevelt. Es importante mencionar que según información que manejan los pilotos y ayudantes, los pandilleros se conducen en motocicletas, hombre y mujer, y se ha determinado que la que dispara en contra de los pilotos es una mujer que porta un casco de color rosado. Es poca la presencia de las fuerzas de seguridad en este sector de la calzada Roosevelt. Solo una autopatrulla de la Policía Nacional Civil se observa por este lugar, se moviliza en determinados momentos, pero es poca la presencia policíaca. También les comentamos que los pilotos y ayudantes de las rutas hacia la Antigua Guatemala pues nos han expresado también su malestar y han informado que si las autoridades del Ministerio de Gobernación y específicamente la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, no se reúne con ellos para informarles cuál será el plan de seguridad, ellos estarán realizando una serie de acciones donde no se descarta que bloqueen algunas rutas como medida y acción porque la policía no les está brindando la seguridad necesaria. Nosotros vamos a continuar ubicados en este sector de la calzada Roosevelt, donde les estaremos informando sobre la poca movilización de buses de la Antigua Guatemala. Adelante, compañeros, en el estudio central. Gracias, Alberto, por esta información. Seguro vas a estar pendiente de lo que
deciden las autoridades hacer respecto a esta ola de violencia que están viviendo los transportistas. Seguiremos de cerca el informe. Muchas gracias, Alberto. Mientras tanto, les comentamos que 8 hombres fueron detenidos cuando se encontraban en 2 vehículos estacionados en el interior de un centro comercial. Esto en la Cuarta Avenida y Cuarta Calle de la zona 11, la colonia El Progreso. Ahora los detenidos tenían en su poder varios objetos de valor, como vamos a observar en estas imágenes, por lo menos 3 computadoras portátiles, un televisor, un plasma, un tambo de gas, edredones y otros aparatos que les fueron decomisados. Por ello, fueron puestos a disposición del juzgado de turno, ya que se les está sindicando de pertenecer a una banda que se dedica al robo de viviendas y de vehículos. Esto según investigaciones del Departamento de Investigación de Delitos Patrimoniales de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Con las noticias departamentales, lo que sucede en el interior de nuestro país, y colocamos en pantalla la sección departamental de Prensa Libre. Transporte paraliza labores por ataques, perjudicados usuarios de Antigua Guatemala, balean buses de empresa Orellana, un pasajero muere. Los ataques armados a estos autobuses de la empresa Transportes Orellana, que circula de Antigua Guatemala, Zacatepeques a la capital y viceversa, dejó ayer de cauda a un pasajero muerto y a una mujer herida. La información completa la puede encontrar en Prensa Libre. En noticias departamentales, se hizo realidad el histórico resarcimiento económico para los afectados por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, que afectó a varias comunidades en los años 70 y 80. La entrega del resarcimiento económico se inició en Rabinal, Baja Verapaz, por lo menos 260 familias del asentamiento Pacú. La primera entrega se hace casi un año después que el gobierno de Guatemala firmara el acuerdo gubernativo para el cumplimiento de las medidas de reparación a las 33 comunidades afectadas por la hidroeléctrica Chixoy entre los años 70 y 80. Hemos logrado que las primeras familias recibirán el resarcimiento económico por sobrevivir estas graves violaciones a sus derechos humanos por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy. Para sobrevivientes y defensores de derechos humanos, el resarcimiento es un logro de 12 años de negociaciones, pero que ahora se espera justicia contra los autores intelectuales y materiales del genocidio ocurrido en Río Negro. Para que algún día no solo se logren la reparación de los daños de Chixoy, sino que también reduzcan responsabilidades los autores materiales e intelectuales de los daños ocasionados durante el genocidio cometido en contra de la comunidad de Río Negro, y es una lucha que estamos empezando. Para miembros de la ONU, este acto es un referente para los proyectos futuros de hidroeléctricas y otros de esta naturaleza. Pues la propia política de reparación contiene medidas que plantean un cambio de paradigma en relación a la construcción de proyectos hidroeléctricos y otro tipo de proyectos, al garantizar un modelo de transparencia, desarrollo social y participación activa de las comunidades. El vicepresidente desconoce si hay otro desembolso para el resarcimiento este año. En la siguiente semana se va a llegar hasta completar de 22 millones. Ese es el pago que se logró recolectar. El compromiso con las comunidades es que se entreguen otros 17 millones de quetzales para finales de año, que serán para las comunidades afectadas de Chicruz, en el municipio de Cubulco. Departamental que compartimos con todos ustedes a esta hora de la mañana, 6:14. Continuamos con más. Gracias, Lorraine. Y ahora hay otras noticias, como siempre, con Crista. Exacto. Bueno, hablando del sistema de salud y la crisis que enfrentamos, Crista. Exactamente, ya les contamos la información, precisamente noticias que tienen que ver con este tema. Los sindicalistas del Hospital Nacional de Puerto Barrios aseguraron que la crisis en el sistema de salud les ha golpeado, pues se han quedado ya sin insumos para atender a los pacientes que buscan una atención médica. Además de esta falta de insumos, los trabajadores denuncian que varios de ellos no han recibido salarios desde hace 5 meses. Las autoridades aseguran que ya no pueden atender a más pacientes de Izabal ni de ningún departamento aledaño porque no cuentan con recursos ni los insumos necesarios. Estas medidas les han obligado a que soliciten a los familiares de los pacientes y que lleven sus propias medicinas e insumos para que puedan ser atendidos. La misma situación de crisis la enfrentan los hospitales de Huehuetenango y Totonicapán, un hecho lamentable y real en nuestra Guatemala.
Y en la noticia tecnológica de esta mañana, crece el escándalo de Volkswagen, la empresa alemana que llamó a revisión a por lo menos 8.5 millones de unidades en toda Europa. Esta sería la segunda llamada a revisión más grande de la historia, después de que tuvo que realizar la empresa Ford en 1980. En ese entonces fueron llamados a revisión 21 millones de vehículos por defectos en el sistema de transmisión. La revisión de los 8.5 millones de vehículos iniciará en enero y los costos serán asumidos únicamente por la empresa, lo que supone un duro golpe para esta empresa automotriz.